Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y estoy seguro de que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente esta conversación. Vamos a desentrañar la fuerte polémica de Mert y Afra y la verdad detrás de su separación ***. Prepárense porque tenemos mucho de qué hablar, detalles que quizás no conocían y las diferentes versiones que circulan. Si aún no lo han hecho, les recomiendo muchísimo que le den al botón de suscribir justo ahora, porque les aseguro que no querrán perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Empecemos. Como les decía, el mundo del espectáculo a veces nos sorprende con noticias que nos dejan con la boca abierta, y la ruptura de Mert y Afra es sin duda una de ellas. Han sido una de las parejas más queridas y seguidas, y su separación ha generado una ola de especulaciones, rumores y, por supuesto, mucha controversia. ¿Qué pasó realmente? ¿Quién tiene la culpa? ¿Hay algo más detrás de las versiones oficiales? En este vídeo vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este asunto, analizando los hechos, las declaraciones y lo que se dice en los pasillos del entretenimiento. Es importante recordar que en estos casos, rara vez hay una sola verdad absoluta, pero podemos acercarnos a ella analizando todas las perspectivas. La historia de Mert y Afra ha sido como un cuento de hadas para muchos de sus seguidores. Desde que se conocieron en el set de grabación de X serie, su química era innegable. Las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos de ellos juntos, demostrando una conexión especial. Su relación avanzó a pasos agigantados, y pronto se convirtieron en una de las parejas favoritas del público turco y, por extensión, de muchos países donde sus producciones tienen gran alcance. Había química, había admiración mutua, y sobre todo, había lo que parecía ser un amor sincero y profundo. Los fans idealizaron su relación, viéndolos como el dúo perfecto, un ejemplo a seguir. Sin embargo, como suele suceder en las relaciones públicas, la imagen que proyectan puede ser muy diferente de la realidad privada. Hace unos meses, comenzaron a circular los primeros rumores de crisis. Al principio se intentaron desmentir como es habitual, achacándolo a la presión mediática o a malentendidos. Pero los rumores se hicieron cada vez más persistentes. Las apariciones públicas disminuyeron, las interacciones en redes sociales se volvieron más escasas, y los seguidores más atentos notaron la ausencia de algo que antes los caracterizaba. Fue entonces cuando la noticia que todos temíamos se hizo oficial: Mert y Afra habían terminado su relación. La reacción inicial fue de incredulidad y tristeza para muchos. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo a ambos, pero también con una gran cantidad de preguntas. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que falló? Es aquí donde la polémica comienza a tomar fuerza, porque las versiones de la separación no son del todo claras y, de hecho, parecen contradictorias en algunos puntos. Por un lado, según las primeras declaraciones y lo que se filtró de su círculo cercano, la separación se debió a diferencias irreconciliables y a las presiones de sus carreras. Se habló de que el ritmo de trabajo de ambos, sus ambiciones individuales y la constante exposición mediática habían erosionado la relación. Se presentó como una decisión mutua, madura, tomada en buenos términos, enfocada en el bienestar de cada uno. Una separación amistosa, idealizada, digna de una película de Hollywood. Pero como suele pasar, detrás de estas declaraciones diplomáticas, a menudo se esconden verdades más complejas. Sin embargo, a medida que pasaron las semanas, empezaron a surgir otros relatos, otras versiones que pintaban un cuadro muy diferente. Algunos medios de comunicación, utilizando fuentes anónimas y supuestas filtraciones, empezaron a hablar de terceros en discordia. Se rumoreó sobre posibles infidelidades, sobre celos, sobre discusiones acaloradas y sobre una falta de comunicación que se habría tornado insostenible. Estas versiones, claro está, generaron un revuelo aún mayor. Si bien es cierto que el mundo del espectáculo está lleno de rumores, algunos de estos detalles parecían tener más peso, más sustancia. Y aquí es donde la polémica se vuelve fuerte. Porque no es solo la ruptura en sí, sino las diferentes narrativas que se han tejido alrededor de ella. Por un lado, tenemos la versión oficial, cuidada y diplomática, que busca proteger la imagen de ambos. Por otro, tenemos las versiones más escabrosas, que alimentan el morbo y la especulación. Ambas versiones tienen seguidores, ambas versiones generan debate. ¿Qué podemos decir sobre la verdad de su separación?
Es muy difícil decirlo con absoluta certeza. En primer lugar, debemos ser conscientes de que las parejas, incluso las públicas, tienen derecho a su privacidad. Lo que sucede entre dos personas es algo que solo ellos conocen en su totalidad. Sin embargo, cuando estas personas son figuras públicas, su vida privada inevitablemente se convierte en objeto de interés público. Si analizamos las declaraciones de Mert, él ha mantenido un perfil bajo, mostrando respeto por Afra y por la relación que tuvieron. Ha enfatizado que las cosas terminaron, pero que el cariño y el respeto persisten. Ha evitado entrar en detalles escabrosos y ha optado por una postura más reservada. Por su parte, Afra, si bien ha sido un poco más abierta en algunas entrevistas, también ha sido cautelosa. Ha mencionado que las relaciones a veces terminan, que es parte de la vida, y que a veces los caminos se separan. Ha eludido a la complejidad de las relaciones en el ojo público y a la dificultad de mantener la normalidad cuando se está bajo constante escrutinio. Pero, ¿y los rumores de infidelidad? Estos son los que más han alimentado la polémica. Se ha especulado con posibles nuevos intereses románticos de ambos, tanto de Mert como de Afra, en el tiempo posterior a la separación. Y aunque no hay pruebas concretas que lo demuestren de manera irrefutable, estas especulaciones han servido para dar credibilidad a las versiones de que la relación se rompió por motivos más profundos que simples diferencias. Es crucial recordar que el mundo del entretenimiento es un negocio y a veces las polémicas, incluso las negativas, pueden generar atención y mantener a los artistas en el ojo público. No digo que este sea el caso, pero es un factor a considerar en el circo mediático. ¿Podríamos decir que la verdad está en un punto intermedio? Quizás la relación sí tenía problemas de base, problemas que se agravaron con la fama y la presión. Quizás hubo momentos de desconfianza, discusiones, y eventualmente un punto de no retorno. Y quizás en el proceso de separación, o incluso antes, surgieron nuevas conexiones que para algunos, confirmaron que la relación original ya estaba rota. Lo que sí es innegable es el impacto que esta separación ha tenido en sus seguidores. Muchos se sienten decepcionados, otros tristes y algunos incluso enojados, por no haber tenido una explicación más clara o por las versiones contradictorias. Es un recordatorio de que a pesar de la imagen idealizada que construimos de las parejas famosas, detrás de cada relación hay seres humanos con sus propias complejidades, sus propias luchas y sus propios motivos. La verdad de su separación es probablemente una mezcla de factores: la presión de sus carreras, las diferencias personales que se magnificaron, quizás momentos de desconfianza, y la inevitable dificultad de mantener una relación sólida en un mundo tan expuesto. Las versiones que circulan son fragmentos de esta verdad, a menudo teñidos por el interés mediático y la especulación. Lo importante es que, sea cual sea la razón exacta, ambos han decidido seguir caminos separados, y como admiradores, debemos respetar esa decisión. En resumen, hemos analizado la intensa polémica que rodea la separación de Mert y Afra. Hemos explorado las diferentes versiones que han circulado, desde la oficial y diplomática, hasta los rumores más escabrosos sobre terceros y otras causas profundas. Hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones públicas y la dificultad de conocer la verdad absoluta en estos casos. Es evidente que, más allá de las declaraciones públicas, existieron tensiones y diferencias que llevaron a la ruptura. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que esta conversación les haya resultado intrigante e informativa. Ahora, me encantaría escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta polémica? ¿Cuál versión les parece más creíble? ¿Creen que la fama juega un papel importante en estas rupturas? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir juntos. Si les ha gustado este vídeo y la forma en que abordamos estos temas, por favor, no olviden darle a ** me gusta ** compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, ** suscribirse a nuestro canal ** para no perderse futuros contenidos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.